Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y hoy vamos a tejer este vestidito que os enseño aquí en la fotito, que lo veréis mejor. ¿Vale? Estoy sacando, porque este vestido que veis aquí lo he mirado en Pinterest. Yo creo que es para una tallita incluso de 9 meses o un año. Entonces, como lo necesito hacer de primera postura, de 0 a 3 meses, he tenido que modificar alguna cosita, muy poco, ahora os explico, para que me quede el tamaño que yo necesito. Este vestido está tejido con un algodón de bebé. Pues yo calculo que un número más del que yo estoy trabajando y bueno, lleva como más puntos que el mío. Ahora os digo dónde he modificado yo. Mira, aquí el dibujo, ¿veis? Yo ya lo tengo aquí conseguido. Los puntos prácticamente utilizo los mismos en las arañas, es lo mismo. Lo que sí he modificado es la cantidad de cadenas y puntos que me salta aquí al inicio, porque aquí, por ejemplo, hay como 5 y bueno, yo he dejado nada más que 3. Aquí empezamos, yo empiezo con 2 puntos y aquí se empieza con 5, con lo cual ya luego te va quedando mucho más y bueno, pues a mí me ha ido aumentando, pero no tanto, porque quiero menos talla. Os voy a explicar cómo podéis conseguir más talla que la que yo estoy haciendo por si necesitáis. ¿Vale? Y esto va tejido, pues haciendo primero un canesú, que es la tirita que que le va a ir a la niña al cuello, dejando libre luego para los hombros, haciendo la espalda independiente de la otra, de manera que después cerremos el canesú cuando tengamos el largo que necesitamos de canesú. Aquí, mira, lo voy a volver para que lo veáis mejor. Tengo un lado de la espalda, me falta hacer el otro, pero es que estaba sacando la muestra para enseñaros correctamente, sin fallos, sin daros 20 vueltas, ¿vale? Me faltaría hacer aquí la distribución de puntos. Yo he hecho este cálculo para que os orientéis vosotras. Si estáis haciendo la misma talla que yo, hacedlo exactamente igual, pero por si necesitáis más talla. Yo he hecho este cálculo. El motivo central, para el motivo central, yo necesito 41 puntos y ahora os voy a decir por qué. Por 2 quiere decir que me hace falta otros 41 para la espalda, ¿vale? Pero lo que es el motivo son 41 puntos. Eso es independiente de la talla que tú hagas. O sea que si vas a hacer más talla, tendrás que hacer más puntos aquí, que no corresponden al motivo, como os he mostrado en la foto. Tendréis que empezar, en vez de con 2, pues con 5, por ejemplo, con 7, con los que necesitéis. De todas formas, eso por medida lo sacáis. Medida del vestido. 0,3 meses. De cuello necesito 35 centímetros. Entonces, pues eso es lo que he hecho. Medir el contorno. Yo, como empezamos por ahí, haremos una tirita. Ahora como la tengo ya, porque la tengo para que me quede redondita con disminución arriba, pues a ver si puedo tomar bien. Pero son 35 centímetros, ¿eh? Me da justo lo que necesito. Si lo ponemos así, lo mediremos mejor. A ver. Y bueno, esos 35 centímetros te valen igualmente para la talla 3, 6, incluso para un poquito más de talla, porque el cuello no es que crezca tanto de una niña a otra. ¿Veis? Tengo de contorno de cuello aquí arribita, que es donde tengo que medir, porque yo empezaré con un poco más por la necesidad de puntos, pero después, como yo he disminuido aquí, cuando vayamos con el proceso lo entenderéis. Me quedan 17, que por 2 me va a dar la medida. Me va a dar 34, 34 y medio, ¿vale? 35. Eso es aproximado. Luego
De contorno de pecho necesito 46, para más talla 50. Aquí en el contorno de pecho por talla suma 4 centímetros más. 46. A ver, es cuando ya llegamos al contorno de pecho, que es el canezú ya completo. Abajo del todo, que están todos los aumentos hechos. Tendría que tener como 23, ¿verdad? ¿Veis? Los tengo porque esto, aunque yo así encogidito, pero después me va a dar 23 cuando cierre el canesú, porque le voy a tener que meter para la unión aquí 2 o 3 puntos, ¿vale? Entonces ahora mismo me está dando 22, pero ya os digo 22 y 22, 44, y lo que me está faltando son los 46, que son 2 centímetros, le voy a meter un centímetro aquí y otro aquí, cuando cierre el canesú. Y luego, bueno, ya trabajar el largo, porque como el vestido va a ir en el base, va a ir creciendo, ya eso no lo tenemos que calcular nada más. Ahí ya lo que nos vaya creciendo, ¿vale? El largo sí, 28 centímetros, para más talla, la de 3-6 meses, 36 centímetros, aquí van como 8 centímetros más por talla, más o menos, ¿vale? ¿Dónde paramos el canesú? Pues 0-3 meses en 11 centímetros, 3-6 meses en 12, más talla va sumando 13, 14, ¿vale? Entonces hemos dicho que 11 centímetros. Voy a ponerlo así mejor. 11 centímetros midiendo desde el hombro, ¿vale? Midiendo desde el hombro. Pues midiendo desde el hombro tengo mis 11 centímetros, como veis. Y bueno, pues esa es la referencia. Es muy difícil explicarlo en todas las tallas. Imaginaros este vestido que está bonito hasta en una niña de 10 años. O sea, que es que lo podéis hacer la talla. Pero claro, tendréis que sacar vosotros mismos vuestra muestrecita primero para ver los tamaños e ir anotando los centímetros que necesitáis y adaptándolo a lo que necesitáis. Importante aquí, bueno, la espalda va todo en punto alto y ahí no hay importancia. Es el motivo lo que es importante. Entonces, piensa que el motivo tiene 41. Necesitamos para el motivo 41 puntos. Lo que puedes hacer es hacer tu tira que le envuelva a la niña con la necesidad que tú tengas de centímetros, coger los 41 centrales y todo lo demás lo repartes. Con tus 41 centrales, luego el resto de puntos, pues ya sabes que igual, como estás haciendo más talla, aquí en vez de 2 vas a tener que empezar con 5, con 8, los que necesites. La misma cantidad que tengas aquí, ya sabes que es mitad y mitad para la espalda y lo que te queda es para los hombritos. Más o menos explicado lo mejor que puedo para todas las tallas, porque yo solo he sacado muestra para esta talla. Pero bueno, sé que me vayan a empezar a preguntar, porque es normal, es muy bonito, para muchísimas tallas, y yo eso no lo puedo facilitar porque lo tendréis que estudiar vosotros. Pero bueno, guiándoos por el motivo, lo demás, como os he dicho, ¿vale? ¿Qué más os tengo que explicar? Bueno, ¿por qué he calculado yo que necesito 41? Pues porque desde que empiezo hasta el centro, hasta estos 3 puntitos, yo calculo y luego es que es lo mismo hacia el otro, lo mismo que he trabajado aquí, lo tengo que trabajar aquí. He necesitado 2 puntos para empezar. Si tú estás trabajando más talla, esto es la única diferencia, aquí y aquí. Que en vez de empezar con 2 vas a empezar con 5, con 8, con los que necesites, ¿vale? Todo lo demás ya va igual. Más una cadena de separación, que al final son 2 cadenas de separación, pero yo empecé con una, ¿vale? Lo demás lo he continuado con 2. No influye en el cálculo de puntos porque solo me voy a saltar un punto abajo, así que solo tengo que contar que necesito ese punto. Más 3 puntos altos, más 4 cadenas de separación, que aquí estoy haciendo 4 cadenas, pero estoy saltando 3 puntos nada más. Entonces lo que cuento son los 3. Voy sumando 2 puntos, 1 punto, 3 puntos, 3 puntos, 7 puntos. Yo estoy aquí los 7 puntos bajos, más 3 puntos, porque aunque haga 4, me salto 3, necesito 3 puntos, más, perdón, sí, si me salto 3 puntos, cuento esos 3 puntos, más 3 puntos altos que hago después. Sí, voy por aquí. Más 4 cadenas. Aquí. Tengo estos 3 puntos, estoy aquí abajito.
más 4 cadenas y ya todo lo demás se repite, ¿veis? Más 7, en fin, que ese cálculo, como tú lo necesitas esto igual, piensa que necesitas 41 puntos. Que yo lo he multiplicado por 2, porque en total tengo esos 42, o sea, 41, tengo 41 más 41, 82. Si tú estás metiendo aquí, en vez de 2, 5, ya sabes que tienes que sumar 3 y 3 al principio y al final. Simplemente serían 6 más. En vez de 41, tendrás 47. Y esos 47 lo tendrás que multiplicar por 2 para que te salga la espalda. Más sumarle a hombros 12 y 12, 12 para cada hombro, que son 24 más. Si tú estás haciendo más talla, en vez de 12 vas a dejar 14, 14 pues ya son 4 más, le vas sumando. ¿Vale? Espero que lo puedas entender de esta forma, te lo dejo, te lo anotas, tú te lo estudias y a ver cómo lo puedes hacer. Y bueno, esto yo saco medida 0,3, 3,6 aquí anotado por facilitaros una medida más, pero que en internet encontráis todas las medidas. Lo estoy trabajando, como yo estoy sacando aquí como una muestra, voy viendo cómo me va quedando. Pues esto es un perlé mercerizado número 5, se llama perlé mercerizado número 5. Tengo mis hilos que yo me hago y he sacado pues una madejita. Para conseguir el mismo grosor he necesitado de estas dos hebritas, pero tienen el mismo, esto es un perlé, ¿vale? Que no va mercerizado, lleva como un pelito, es la diferencia, muy suavito, de verano, y este otro, al final los dos tienen el mismo grosor, que es lo que importa. Vamos a trabajar con una aguja de 1,75, de 1,75 milímetros, solo que al inicio vamos a coger una del número 2 para que las cadenas no nos queden tan justas, pero el resto de la labor va trabajada con 1,75. Necesitamos 1 metro para ir midiendo lo que vamos trabajando, si necesitáis otras medidas, unos marcadores. Simplemente para, bueno, pues para marcar dónde voy a hacer mi delantero, qué espacio voy a dejar de hombro y mi espalda. Luego los quitaremos porque no nos harán falta. Trabajaremos primero la parte del cuello, que son 3 vueltas. Empieza aquí, trabajo disminuyendo hacia arriba. Cuando termine, aquí me faltaría una vuelta más en punto bajo que no se la he hecho, he caído después, ¿vale? Pero habría que hacerle ahí una vueltecita en punto bajo. Y después ya voy a hacer la separación de delantero, de espalda y de hombro. Empezaré trabajando el delantero, son 12 vueltas. Y luego haré un lado de la espalda y el otro. Y una vez que lo tenga los dos, vamos a cerrar el canesú. Vamos a cerrar el canesú y vamos a ir trabajando en redondo, pero no cerrado. Va a seguir quedando abierto. Para una bebé no lo cerraría. Ya sabéis que para vestirlo de vestirlo, una bebé, mucho mejor con botoncitos atrás, todo abierto. Pero bueno, iremos de un lado al otro, del otro al otro, ¿vale? Y bueno, ya el resto de las puntadas que habéis visto que hacia abajo, a ver que lo ponga de nuevo. A ver, que aquí, una vez que ya hemos cerrado el canesú, ¿veis? Pues ya trabajamos, hemos cerrado el canesú y trabajamos esta puntadita. Que va simplemente unos caladitos a los lados, en el centro punto alto, y la puntillita que lleva abajo. Aquí el canesú, pues fijaros, está cerrado como, a ver, así se ve mejor, no, un segundito, a ver. Está cerrado aquí abajito, es que no sé si se ve bien aquí en la foto, yo lo veo perfectamente, pero claro, en la cámara, ¿vale? Justo cuando termina el motivo, en la siguiente vuelta es donde cerramos. Y la verdad que me ha coincidido ahí bien, pero porque este material es más grueso y cunde más. También es otra opción. Hacer lo mismo, con los mismos puntos, con los mismos pasos que yo hago en este, en vez de trabajando con un punto, con una aguja del 1,75 y un material tan fino, un algodón un poquito más gordo, una aguja un poquito más grande, te va a quedar más grande. Bueno, voy a empezar. Empezamos montando la cantidad de puntos que necesitamos, que son 106. Calculando, 41 más 41, 82, 12 más 12, 24, me dan 106. Pero a la hora de repartirlo, me viene mejor tener 105. Así que vamos a hacer
104 cadenas más 3 de subida para tener los 105 puntos. Tengo 104 cadenitas y necesito 105 puntos. El 105 es... Ay, vamos a cambiar de aguja, perdona. Esta es la agujita del número 2. Ya vamos a trabajar con la aguja de 1,75 centímetros. 1, 2 y 3 cadenas, ese sería el 105. Y ya cuento 1, 2, 3 para no utilizarla, y en la siguiente vamos a ir trabajando en puntos altos todos los puntos. Tengo que tener pues 105 puntos. Vamos a dejar 41 en el centro, 12 y 12, 20 y 20, ¿vale? Trabajamos todos los puntos. Muy bien, tenemos los 105 puntos hechos y nos faltan que hacer 2 vueltas más. Las vamos a hacer de esta forma. Vamos a ir disminuyendo. Nos va a quedar, para que nos quede el canesú más cerradito de arriba, vamos a ir disminuyendo. Vamos a subir aquí con 3 cadenas y voy a hacer, este ya es un punto, en el siguiente hago otro, voy a hacer 5 puntos. Los 5 que me voy encontrando. Tengo 4 y 5. Bueno, pues cada 6 hacemos una disminución. Cojo hebra en el sexto y en el siguiente. Lo hacemos esos 2 sin terminar y lo cerramos juntos. Y hemos disminuido ahí de 2 puntos, hemos hecho 1. De nuevo voy a trabajar 5. Cuatro y 5. Y de nuevo cojo hebra, trabajo 1 sin terminar, trabajo el siguiente sin terminar y lo cierro juntos. Y hemos hecho otra disminución. De nuevo trabajo 5 y en el sexto de nuevo hago lo mismo, la disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto sin terminar, en el séptimo sin terminar y cierro juntos. Pues toda esta vuelta la haremos así y la siguiente haremos, trabajaremos 4 y en el quinto es donde haremos lo mismo que estamos haciendo aquí en el sexto, ¿vale? Y aquí ya estoy llegando al final, he hecho una disminución ahora mismo, ya trabajo los puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tocaría disminución, pero ya tan al filo no la hacemos, ¿vale? Entonces trabajo 6 y 7, que serían las cadenitas que se quedan aquí más escondiditas, pero hay que hacerlas. Vamos a hacer la tercera vuelta. Subimos 3 cadenas. Me voy, ese punto corresponde al primero, me voy al siguiente y ahora hacemos 5. Mirad. Llevo 2, 3, 4. En el quinto hacemos lo mismo, una disminución. Pero esta vez en el quinto. De nuevo hago 4. 3, 4 y en el quinto.
Aquí igual, me tocaba la disminución aquí justo dos antes, no lo hacemos, ¿vale? Al final no hacemos la disminución, giramos. Y vamos a hacer la última vuelta, que sería en punto bajo. Hago una cadenita. Y en ese primer punto sí tengo que hacer un punto, ya. Y ya toda esta vuelta la voy a hacer en punto bajo. Estoy haciendo otra vuelta en punto bajo, ¿vale? Terminé, como hicimos la primera vuelta en punto bajo del revés, del derecho no se ve bonito esa puntada, ¿vale? Entonces le he hecho otra vuelta extra en punto bajo que estoy terminando ya. Y aquí, cuando terminemos, este es mi último punto, hago una cadenita y corto la hebra, porque es cuando vamos a empezar ya a hacer las divisiones para empezar a trabajar ya el vestidito. Entonces nos queda de esta forma. La tirita es esta, ¿vale? Entonces, este punto bajo que hemos terminado ahora mismo es lo que cae arriba. Donde vamos a trabajar es aquí abajito, que sería, bueno, pues volver a coger las cadenitas donde hemos trabajado los primeros puntos altos. Como hemos ido haciendo las disminuciones, nos va a quedar como más curvo, ¿vale? El cuello. Y ahora sí es cuando hago la división dejándome 20 puntos para un lado de la espalda, 12 puntos para un hombro, 41 centrales, 12 para un hombro, perdón, y 20 para la espalda. Pongo marcadores y ya empezamos a trabajar lo que es la parte del centro. Entonces hacemos la división de esa forma. Cuento 20 puntos, en el 21 pongo un marcador, ¿vale? Tengo que dejar 20 hacia allá. Como quiero 12 para mi hombrito, cuento el del marcador, lo cuento y cuento 12 y pongo en el 12 el marcador de nuevo. Dejo 41 y me tienen que quedar de nuevo. El número 41 no es el que está en el marcador. Yo pongo los marcadores para el hombrito, ¿vale? El número 41 tiene que ser este. Al siguiente empiezo a contar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12 pongo el marcador. A partir de ahí quedan otros 20 para la espalda. Añadimos el hilo, no en el marcador porque pertenece al hombro, justo en el punto siguiente. Aquí añadimos la hebra con un nudito y serán los puntos que empezaremos a trabajar las 12 vueltas del motivo. Vamos a empezar la primera vuelta del motivo, del delantero. Tengo mi marcador que va al hombrito y en el punto que continúa, en el siguiente, he anudado de nuevo la hebra y vamos a empezar a realizar el patrón. Saco la hebra, hago una cadenita, perdón, que me estoy trayendo la que no es. Hago una y dos cadenas. No vamos a subir con 3, vamos a subir a partir de ahora con 2 cadenas. Hago, ese es un punto, en el siguiente hago otro. Una cadenita de separación. Saltamos un punto y en el siguiente hago un punto, en el siguiente hago otro y en el siguiente hago otro. Ya tengo 3 puntos ahí. Hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me salto de la base 1, 2, 3 y en el cuarto no cojo hebra porque van puntos bajos. Vamos por aquí. Vale. He hecho 4 cadenas.
salto, 1, 2, 3 y en el cuarto empiezo a hacer puntos bajos. 1, tengo que tener 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo 4 cadenas. Salto 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto, en el siguiente otro punto y en el siguiente otro punto. Así que ya tendría 3 puntos. Estos son los 3 puntos centrales, mirad. Serían estos que están aquí, que son el centro. ¿Vale? Ahora continúo a modo espejo lo que hemos hecho aquí hacia allá. Entonces hasta el momento tengo 2 puntos altos. Si estás haciendo más talla tendrás más puntos y bueno, suma los puntos que necesitas al principio y al final, ¿vale? Eso ya no lo voy a ir diciendo para no liaros. Lo demás va todo igual. He hecho 2 puntos, una cadena me he saltado un punto, he hecho 3 puntos, 4 cadenas me he saltado 3 puntos, 7 puntos bajos en los siguientes, 4 cadenas salto 3 puntos y 3 puntos altos. Yo estoy en el centro justo. Continuamos haciendo. Estoy aquí. Tengo que hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, saltar 3 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto empezar a hacer los 7 puntos bajos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos hecho esto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Salto 3 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto hago 3 puntos. En el cuarto no hago 3 puntos. A partir del cuarto hago 3 puntos. Uno en cada punto que me encuentro. Hago una cadena, salto un punto y en el siguiente, salto un punto y en el siguiente hago un punto y en el último el otro punto. Y termino igual que he empezado, con 2 puntos. Entonces repito, repaso para que sepáis. Hemos empezado con 2 puntos, una cadena saltando un punto, he hecho 3 puntos, 4 cadenas, salto 3 puntos, hago 7 puntos. 3 cadenas, salto 3 puntos, hago 3 puntos y estoy en el centro. 4 cadenas, salto 3 puntos y hago 7 puntos bajos. 4 cadenas, salto 3 puntos y hago 3 puntos. Una cadenita, salto un punto y termino con los 2 puntos. Esa es la vuelta número 1. Giramos y empezamos la vuelta número 2. 2 cadenas para hacer el primer punto. En el siguiente hago otro punto, dentro del espacio de las cadenas. Hago un punto, dentro del punto que me encuentro, hago un punto. Vale, pues ahora hacemos 2 cadenas. A partir de ahora los espacios los vamos a hacer con 2 cadenas. Este primer espacio lo he hecho con una cadena, lo puedes hacer también con 2. Yo lo he hecho con 1, ¿vale? Pero a partir de ahora lo hago con 2. 2 cadenas. Me salto un punto y en el último punto de esos 3 hago un punto. Estoy aquí. Y 2 más. Dentro de las cadenitas de las 4 que me encuentro, tengo que hacer 2. Para volver a tener un espacio
igual que tenía abajo, pero desplazado, y 3 puntos igual que tenía abajo, pero desplazado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a los 7 puntos que tengo puntos bajos, me salto el primero y hago los 5 centrales. 1, 2, 3, 4 y 5 en punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos por aquí. Y justamente tenemos ya el centro. Estos 3 puntos son el centro. Antes de los puntos, hago 2 puntos altos. En el primer punto de los 3 hago un punto. Vamos a hacer 2 cadenas. No, mentira, no son 2, ¿eh? Aquí van 1, 2, 3, 4 y 5. Van 5, ¿eh? Me voy al último punto, me estoy saltando 1 y hago un punto. Y en el espacio 2 más. De esta forma hemos empezado haciendo los 2 puntos, el del espacio más 1, ya tengo 4 puntos ahí. Un espacio con 2 cadenas, me salto un punto, 3 puntos dentro del espacio de las cadenitas. De nuevo, 4 cadenas. Trabajo los 5 puntos centrales en punto bajo. Perdón, estoy un poco resfriada. 4 cadenas. Y donde tengo el grupito de 3, que es el centro, justo antes hago 2, el primero del centro, de los 3 del centro, 5 cadenas. El último del centro, más 2 más. Y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas. De nuevo tengo los 7, me salto el primero y el último. Hago los 5 centrales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos que hacer 4 cadenas. En este primer espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, un punto sobre el primer punto. Hago 2 cadenitas. Me salto un punto y en el último punto de esos 3 hago 1 en el espacio, hago otro y me quedan 2. Los trabajo también. 1 y el segundo, que es la cadenita, las 2 cadenitas, la de arriba del todo. Ahí hacemos otro. Y esta sería la vuelta número 2. La vuelta número 3, giramos, hacemos las 2 cadenas de subida. Ya he trabajado con esas 2 cadenas el primer punto. Me voy al siguiente, vamos a trabajar todos los puntos, que son 4 los que me encuentro. Pues trabajo eso, un punto sobre cada punto, 4 en total. Tenemos el que acabamos de hacer con las 2 cadenas, más 3 más. En el espacio de cadena hago 1. Y en el primero de los 3 que me encuentro hago 1. Hago 2 cadenas y trabajo en el último punto saltándome 1, más 2 dentro del espacio de las 4 cadenas. Y esto siempre se hace así al principio y al final, y se nos va formando esto que veis aquí. Vamos haciendo que los espacios se vayan cejando y los grupitos de 3 también. Bueno, estamos aquí en la tercera. Tengo que hacer de nuevo, perdón, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo 5 aquí en puntos bajos. Me salto el primero y el último, con lo que tengo que trabajar 3 centrales. 1, 2 y 3. Y de nuevo hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas.
Estoy, a ver, he hecho este y este, voy por aquí. Vale. Aquí hacemos las 4 cadenas. Justo en el espacio que me encuentro voy a hacer 1, 2 y un punto sobre el primero de los 3 que me encuentro. Ahora hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Mentira, 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 mentira. A ver, un segundito. Sí, voy bien, creo. Las 4 cadenitas, sí. 4 cadenitas, va bien. Mira, me encuentro este espacio aquí en el centro con 5 cadenas. Cuento que en la tercera, que sería mi centro, de las 5 cadenas, aquí sería mi centro, ahí tengo que hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y ya vamos hacia allá haciendo lo mismo que hemos hecho aquí. En el espacio, perdón, antes, de los 3 puntos, en el último, hago un punto. En el espacio ahora sí, hago 2 puntos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Trabajo los 3 centrales en punto bajo, 1, 2 y 3. De nuevo 1, 2, 3 y 4. En el espacio 2 puntos y un punto en el primer punto. Hacemos las 2 cadenitas, salto un punto y en el último trabajo un punto. Y ya trabajamos todo en punto alto. Un punto en el espacio vacío de cadena y uno en cada uno que me encuentro. 1, 2, 3. Y que nunca se nos olvide que aquí hay otro en las cadenitas. Y 4. En total, al principio y al final tenemos ya, esto va aumentando como un punto en cada vuelta nada más. Vamos a tener un aumento de 12 puntos al final. Tengo 2, 4, 6, el espacio de cadena y los 3 puntos. Pues aquí tiene que haber igual. 2, 4, 6, el espacio de cadena y los 3 puntos. Ya el motivo de la arañita, que está aquí y el que estamos empezando en el centro. Vuelta número 3 terminada, vamos a hacer la vuelta número 4. Hacemos la vuelta número 4 empezando por hacer los 6 puntos que me encuentro de base, las 2 cadenas ya es 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el espacio que me encuentro hago un punto, ya serían 7, y en el primer punto de los 3 hago otro, ya serían 8 lo que tengo en vez de 6, ¿vale? 2 cadenitas, me salto un punto y voy al último. Como tengo que tener 3, hago 2 más en el espacio que me encuentro. Ya hemos llegado a la arañita. Hacemos 1, 2, voy a mirar antes, no quiero confundirme. 3, 4. Ya solo tendría que hacer el punto central de los 3. Un punto nada más. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a trabajar haciendo 2 puntos aquí justo. Mira, he hecho el punto bajo, las 4 cadenas y en el espacio de cadena primero que me encuentro. Ahí hago 2 puntos y un punto en el primer punto de los 3. Vale, 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí estamos empezando la arañita. Este es el primer punto. Aquí la hemos terminado con un punto y aquí la estamos empezando, tenemos 1. Tenemos que hacer 3.
vamos a hacer el anterior y el posterior y el del centro. Entonces el primero va justo en la cadena que va justo antes del punto. El siguiente va en el punto y el siguiente en la cadena que va posterior al punto. Y ya tengo 3 puntos bajos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. El último puntito de los 3 más 2 más en la cadena que me encuentro a continuación. Vamos haciendo este motivito de aquí más lo que está en el centro, que es la arañita. Vamos así por aquí. Vale. Ahora hacemos 4 cadenas. Termino esta arañita aquí con un punto bajo en el centro. De nuevo 1, 2, 3, 4 cadenas. Y justo en el espacio de cadenas que me encuentro hago 2. Uno en el primer punto. 2 cadenitas para separar. Salto un punto y en el último, a partir del último ya voy trabajando todo. Ese punto, el espacio. Ya son 2 más los 6 que tengo al finalizar. Ya tendría 8, igual que empezamos con 8, terminamos con 8. Por eso si tú empiezas con más, en vez de con 2, empiezas con 5, aquí en este punto tendrías bastantes más que yo. Y también te quedaría pues más grande. El último punto son 2 cadenitas. Hay que buscar la última cadena de esas 2 y hacer sobre ella. Y hemos trabajado la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. He adelantado el comienzo de la vuelta número 5 porque es trabajar los 8 puntos que me encuentro más 2, porque sería 1 en la cadena y el primero que me encuentro de los 3. Ya tengo 10. 2 cadenas, me salto un punto y hago un punto sobre el último punto y 2 dentro de la cadena. Pues ahora vamos a hacer, ya tenemos cerrado esta arañita, media arañita que tenemos ahí al inicio. Hacemos 2 cadenitas de separación nada más y en el espacio que me encuentro que sigue hago 2 puntos más 1 sobre el primer punto. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Estoy sobre la araña que tengo en el centro. Como estoy aumentándola, hago en la primera cadena un punto. Trabajo sobre cada punto que me encuentro, que son 3 más. En punto bajo. Y el último puntito, o sea, sería en la cadena, la primera cadena que me encuentro. Teníamos 3, ahora tenemos 5 puntos bajos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy al último punto de los 3. Hago un punto dentro del espacio de cadena, hago otro y otro para tener los 3 que necesito. Hago 2 cadenas igual que hicimos en el otro lado y en ese siguiente espacio hago lo mismo, hago esos 3 puntos que me hacen falta, que serían 2 dentro de la cadena, 1 en el primer punto. Está trabajado a modo espejo. Aquí hacemos 2 cadenitas, me salto un punto y a partir de este punto que estoy trabajando ya es trabajar un punto en cada punto, incluido el espacio de cadena. Tengo 2, tengo que tener 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en la cadenita. Y hemos terminado la vuelta 1, 2, 3, 4 y 5, la vuelta número 5. Mira, empieza siempre con 2 cadenas en vez de con 3, como se suele hacer,
porque si no es que queda como con mucho hueco aquí al principio y al final. Y de esta forma queda más parejito. Y no hace falta más altura realmente. Con un hilo tan fino, al menos no. Vuelta número 5. Vamos a hacer la vuelta número 6. Girando la labor, subiendo con 2 cadenas para hacer ese primer punto. Ahora tenemos 10, serán 11 y 12 cuando trabajemos el espacio y el primer punto, ¿vale? Así que os dejo trabajando, llegamos ahí al espacio, que es donde tengo que explicar alguna cosa, porque ya los principios y los finales siempre llevan esta forma de trabajar, trabajando los puntos que me encuentro, rellenando el espacio que me encuentro y trabajando el primer punto de los 3 que te vas a encontrar. Siempre es igual al principio y al final. Lo que va cambiando es el motivo de la araña, porque ya está prácticamente terminada y estamos ya por aquí, ¿vale? Por la central. Bueno, mira, como estoy hablando no he cortado al final y ya estoy llegando al sitio, así que ya continúo por la vuelta número 6, como os digo. Aquí tengo el espacio, lo relleno, hago el primero de los 3, 2 cadenas, salto un punto y hago ese último. Vale. Y ya sabéis que tenemos que hacer 2 más para tener el grupito de 3. Ahora, ay, perdona, no puede ser. No, sí puede ser. Es que aquí hemos cerrado ya. Mira, vale. Aquí ya hemos cerrado lo que de verdad era un medio motivo. Empezamos con los 2 medios y aquí está uno entero, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí ahora mismo. He hecho estos 3 puntitos que son los que me cierran. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí hago 4. 1, 2, 3, 4. Y me voy a la araña central. Tengo 5 puntos bajos. Me voy a la cadena que está antes. Y hago 1, los 5 que tengo en la araña. A ver que los vea bien, es que los puntos bajos como que se ven menos y más con un hilo tan fino. Así que me voy a garantizar que lo estoy haciendo como tengo que hacerlo, antes de hacerlo. 2, 3, 4, 5, sí. Vale, aquí hago 1. Y ya a partir de ahí voy haciendo 1. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Y como tengo que trabajar también uno de más al final, en la última cadena, esa es la primera cadena que me encuentro, perdón, hago otro. Ya tengo 7 puntos bajos, repito 1, 2, 3, 4 y aquí en el centrito, pues lo tengo que hacer. De los 3 que me encuentro, en el último. En el espacio, 1. En el primero de los 3, 1. Y ya tengo cerrado ese motivo también, igual que lo hemos cerrado aquí. 1 y 2 cadenas. Me salto un punto, bueno, y terminamos, como ya sabéis, con los puntos, rellenando el espacio de cadena y trabajando un punto cada punto hasta el final. He avanzado en la vuelta número 7, haciendo un punto en cada punto, rellenando el espacio, haciendo el primero de los 3 que me encuentro, 2 cadenas, el último más 2 más en el espacio de cadena. Pues como siempre, empezamos y terminamos. Hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo 7 puntos bajos. Yo no voy a crecer ya y más. Y voy a hacer los 7 de nuevo. Uno en cada uno. Ni antes ni después. Uno en cada uno. Llevo 3, 4, 5, 6 y el último 7. 7 puntos bajos. Repito hasta ya lo que hemos hecho. 1, 2, 3, 4. Entro en el espacio
Voy a asegurarme, sí, hago 1 y 2 puntos, el primer punto de los 3 que me encuentro, 2 cadenitas, me salto un punto, hago ese punto último más el espacio que tengo de cadena, más un punto en cada punto hasta que termine. Que ya, pues cada vez aquí es como que van quedando 2 más al principio y al final, que no es que lo estemos aumentando. Lo que estamos haciendo es desplazar los espacios simplemente. Pero el motivo de por sí hace que aumente la labor, como os digo, un punto en cada vuelta. Así que empezamos con 41 y vamos a tener, cuando terminemos las 12 vueltas, 12 puntos más. 41 y 12, 53 puntos vamos a tener al final. Vale, eso es importante saberlo. Si lo estás haciendo más allá, te va a pasar igual. Vas a seguir teniendo también, igual que yo, 12 puntos más. Es importante saberlo porque ahora, a la hora de hacer la espalda, tenemos que saber que tenemos que aumentar eso. ¿Vale? Pero serán 6 aumentos y 6 aumentos. Yo os voy a decir cómo. Y además esos aumentos tienen que caer aquí y aquí. La parte del centro va a ir recta. Siempre se va a aumentar aquí, con lo que vamos a aumentar en una vuelta. En la otra no, en una vuelta. Bueno, como lo vamos a hacer, vamos a continuar con lo que estamos haciendo y ya eso viene después. Hemos terminado la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a empezar la 8. Rellenando todos los puntos, el del espacio y el primero. 2 cadenas, hago el último más 2 en la cadenita. Y nos vemos para hacer el centro. Hemos trabajado esa parte, ya estoy en el centro. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Tengo 7. Ahora sí voy a empezar a disminuir aquí los 7 en 5. Me salto el primero y el último y hago los 5 centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya he completado ahí. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy al espacio de cadena, hago 2 puntos, un punto sobre el primero, 2 cadenas, salto un punto y me voy al siguiente, relleno el espacio y trabajo un punto en cada punto hasta llegar al final. Estamos ya en la vuelta número 9, ya sabéis que son 12, así que ya quedan poquitas. He adelantado pues todos los puntos que tenemos que tejer, más el del espacio, más el primero de los 3, las 2 cadenas, me voy al último y trabajo el último y 2 dentro del espacio. Y ya estoy de nuevo en el centro. Repito, 1, 2, 3, 4. De los 5 que tengo, trabajo los 3 centrales, saltándome el primero y el último. Y 3. Trabajo 1, 2, 3 y 4 dentro del espacio. Hago 2 puntos. En el primer punto de los 3 que me encuentro hago 1. Hago 2 cadenas. Me salto un punto, me voy al siguiente. Relleno el espacio de cadena que me encuentro y trabajo el resto de puntos que tengo hasta terminar. Completo esta vuelta trabajando todos los puntos. Veis que ya esta zona solo son puntos altos y aquí es donde estamos trabajando ya. Y ya nos quedan muy poquitas vueltas. Estamos en la 9, 10, 11 y 12. He adelantado el principio de la vuelta número 10, como siempre venimos haciendo, todos los puntos, el espacio, un punto, 2 cadenas,
un punto en el último punto más 2 en el espacio. Y ya estamos aquí en la arañita, que tendremos que hacer un punto solo aquí en el centro de los 3 que tenemos. Saltamos el primero y el último, hacemos uno en el centro. Para llegar a él vamos a hacer esta vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pinchamos en ese punto central, hacemos un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy al espacio de cadena, trabajo 2 puntos, un punto sobre el primer punto de los 3, 2 cadenitas, un punto sobre el último punto de los 3, me estoy saltando uno, trabajo en el espacio y un punto en cada punto hasta llegar al final. Ya viene la parte fácil a partir de ahora. Todo muy fácil. Voy a terminar la vuelta número 10. ¿Veis? Ya está casi completo el motivo. Trabajamos en la vuelta número 11, trabajamos todos los puntos que nos encontramos, el espacio, el primero que me encuentro de los 3, hago las 2 cadenitas, trabajo sobre el último de los 3, me estoy saltando 1, dentro del espacio de cadena hago 2, como ya completé el último puntito aquí, no me hace falta ya trabajar más dentro de la araña, hago 2 cadenitas, entro en el siguiente espacio de cadena, que teníamos 7, ¿os acordáis? Y ahí hago 2. Más 1 sobre el primer punto de los 3. Nos queda de esta forma. Hemos trabajado todos los puntos, el primero de los 3, 2 cadenas, el último de los 3. Tengo el primer espacio de 7 cadenas, meto 2, 2 cadenas, siguiente espacio de 7 cadenas, meto 2 y primer punto. 2 cadenas, me salto un punto y ya voy haciendo un punto en cada punto, incluido el espacio de cadena que me encuentro. Para completar esta vuelta ya solo tengo que hacer puntos altos hasta llegar al final. La vuelta número 11. En la vuelta número 12, que es la última vuelta del canesú, al menos al tamaño que yo lo estoy trabajando. Bueno, pues ya he trabajado todos los puntos. Un punto sobre cada punto, he llegado al espacio. Tenemos que hacer un punto ahí. Más un puntito dentro del primero de los 3 que me encuentro. Hago 2 cadenitas. Salto un punto y en el siguiente hago un punto. Dentro del espacio hago un punto. En el primer punto que me encuentro de nuevo 3, hago un punto. 2 cadenas. Salto un punto y en el siguiente hago un punto. Ya me encuentro de nuevo todos los puntos que tengo que trabajar. El del espacio, más un punto en cada punto que me encuentro hasta llegar al final. Ahí ya habríamos terminado. El canesú para la talla 03, primera postura, es el largo que necesitamos. Voy a terminarlo, ¿vale? Cortaríamos ya la hebra. Si tú necesitas, porque estás haciendo un tamaño mayor y necesitas un poquito más de largo, en el caso de vestido 3-6 meses, ya sabéis que el canesú, en vez de 11 son 12. Das una vueltecita más y ya tendrás ese centímetro, yo creo. O bueno, no sé si equivale a una vuelta o a 2. El centímetro lo voy a medir con el material que yo estoy utilizando, claro. Es una vueltecita más, nada más. Y la darías entera en punto alto, simplemente, ¿vale? Aquí ya, esta es la vuelta número 12, la que acabamos de hacer. Si necesitas una vuelta más, dala entera en punto alto. Si necesitas 2 vueltas más, igual, ¿eh? Yo ya ahí no haría
No empezaría el motivo que vamos a empezar para la falda hasta que no cerrara el canesú. Así que la largura ya de tu canesú se la das tú con vueltas en punto alto simplemente. Pues como os digo, termino esto porque yo ya este canesú lo estoy trabajando con otro material y me voy a garantizar que me está quedando igual de tamaño, ¿vale? Porque vaya a ser que me quede más chico y sí que tenga que dar yo otra vuelta más. Yo creo que está quedando exactamente igual. Vale, igual, pues ya está, tengo la medida entonces que necesito. Aquí ya termino la vuelta y corto la hebra. Y empezaríamos con la parte de la espalda.